Adelante. Bienvenido, doctor. Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por el tiempo y el espacio. Y pues bueno, vamos a dar inicio. Agradezco de antemano el foro, en particular a la jefa María de Lourdes Torre Rivera por la invitación y a los que organizan estos eventos. Bueno, el tema ya es abordado, vamos a abordar sobre la farmacovigilancia, cosa que es un término no nuevo para muchos de los que estamos aquí reunidos. Sin embargo, bueno, aprovechando el foro, tenemos desde ahí, desde estudiantes, maestros, personal operativo. Entonces, con base a pues este foro, quiero nada más relatar brevemente con base en lo que dice la norma oficial mexicana. Los tópicos que voy a estar enfocándome son dirigidos a estos tópicos que están aquí en pantalla. Repito, la farmacovigilancia, por el puro nombre, dice que tenemos que hacer una apreciación en torno a la prescripción, administración, seguimiento del fármaco. Pero la norma también es muy clara, enfocado a los agentes biológicos y a la parte de vacunación. Lo comento porque uno de las características que hemos encontrado en torno a la farmacovigilancia es que a veces esta pelotita nos la lanzamos entre los niveles de atención y los enfermeros primarios de primer nivel dicen, bueno, pues eso le toca a los hospitalarios y los del ente hospitalario les dice que le toca al primer nivel. No lo digo yo, lo dice la norma oficial mexicana, está enfocado a primer, segundo y tercer nivel de atención. Entonces, de esta diapositiva que pueden ver en pantalla, tenemos que sobresalir los cuatro puntos esenciales que se están aquí manejando. Prácticamente nos está diciendo que el abordaje que nosotros le vamos a dar en la administración del medicamento debe estar desde esta situación. A ver, por está el apuntador. Ahí está. Perdón. Ahí está. Dice que debemos generar todas las actividades que están relacionadas al entorno de la detección de algún evento que ya sabemos que puede suscitarse durante el proceso de medicación, a la evaluación de cómo ha funcionado, si ha servido, ha generado alguna reacción. Y esta parte de comprensión y prevención es la que a veces embarra desde el punto de vista salutogénico a las competencias de enfermería. Vuelvo a repetir, aquí está el apartado que sustenta. En algunos otros foros se han generado sin querer algunos debates en los que los enfermeros, los colegas nos dicen, esto está enfocado al segundo nivel y lo que decía, ¿no? Sin embargo, vuelvo a repetir y para mí es importante resaltar que está enfocado, es ese apartado que nos dice que es primer y segundo nivel de atención. Porque dice que está enfocado a la parte de medicamentos y vacunas. Ahí está en la norma oficial. Bueno, me van a disculpar en la saturación de la pantalla. No vamos a leerlo, por supuesto, pero sí quiero evidenciar siempre esto, porque a veces cuando hablamos de las reacciones adversas y de estos tópicos, a veces los colegas que están presentando nos dicen que no es funcional y que no es verídico, y la parte administrativa es muy criticada por esta parte. Pero ahí ustedes lo pueden ver en pantalla. Literal, estoy copiando lo que tipifica la norma oficial mexicana. En cada uno de los tópicos podemos analizar que se está refiriendo a los tres niveles de atención. Esa parte para mí sí es importante dejarla desde ahorita claro por los tópicos que vamos a ver más adelante, porque nos está diciendo que en los tres niveles de atención tenemos que hacer cada uno de estos tópicos. Por supuesto, en las disposiciones generales hay muchos más rubros, pero esos son los que quiero traer a la mesa el día de hoy. ¿Listo? Atender actividades de farmacovigilancia en coordinación, que esa es una de las debilidades que tenemos en todos los niveles de atención. Y también se nos está indicando que en la norma oficial mexicana establece las competencias de enfermería. Entonces, recapitulando rápidamente, la farmacovigilancia es la atención previa, durante y posterior a la administración de medicamentos y biológicos. Ojo aquí a los de primer, segundo y tercer nivel de atención y a los estudiantes que están presentes. Y esto lo sustenta con base a las competencias que está en la norma oficial. Entonces, se nos está indicando en esos dos puntos en específico que podemos ver en pantalla, que tenemos que impulsar actividades de capacitación, fomento a la farmacovigilancia y lo que indica el apartado 7.3. Entonces, pues obviamente, bueno, eso es un aplauso para asociaciones como
la que nos preside el día de hoy, que se enfocan precisamente en esta capacitación. Quiere decir que los que estamos aquí reunidos, por lo menos ya estamos atendiendo este tópico. Ahora, esa parte es la que quiero quedar claro, porque el tema, no sé si recordemos, es farmacovigilancia desde la salutogénesis. Entonces, no vamos a hablar tanto sobre el enfoque del procedimiento, porque pues todos los que estamos aquí ya ubicamos el concepto. Necesito que, bueno, el objetivo también que tengo yo con ustedes es identificar por qué desde el modelo salutogénico que está enfocado al primer nivel de atención, eh, y segundo y tercero, pero tiene el tinte de salud pública. Vuelvo a repetir, en algunos otros escenarios, salud pública siempre le enfocamos a primer nivel de atención. Recordemos que esa está implícita en todos los niveles. Entonces, en México actualmente tenemos que se coloca, pues sabemos, ¿no? Como una de las principales países en desarrollo, lo cual genera un dinamismo en esta población. Estas enfermedades crónico no transmisibles que van en aumento, mucho tiene que ver con este reporte de farmacovigilancia que se da desde la parte del estamento de enfermería, porque al crecer estas enfermedades estamos generando una sindemia, que es la parte que a veces se contrapone mucho, y más adelante lo vamos a hablar con la COFEPRIS, que es lo que indica la COFEPRIS, pero chequemos esto. Crecen las enfermedades crónico no transmisibles. El paciente hoy día tiene de 2 a 3 a las N número de patologías. Esto genera una sindemia. Esta sindemia la tipificamos de acuerdo a la significancia, que es el acumulamiento de una o dos patologías crónico que van deteriorando al organismo. Perfecto. Si estamos hablando de farmacovigilancia, no solamente necesitamos entender el reporte o registro, sino entender también lo que va alrededor de esta preparación, administración, seguimiento y demás en torno al medicamento. Entonces, muchos pacientes, al tener una comorbilidad elevada, que sería su sindemia, empiezan a generar ciertas reacciones que no son las que en algún momento esperábamos. No tenemos que identificar, no tenemos que catalogizar al personal de enfermería como el que genera solamente eventos centinelas o cuasi fallas, porque en muchas ocasiones en esta farmacovigilancia no se considera las interacciones que el paciente genera ante la prescripción del medicamento. Por decir un ejemplo, todos sabemos que si tomamos una aspirina, un efecto que nadie esperaría sería, no sé, una convulsión, pero a veces no sabemos lo que el paciente está tomando en torno o alrededor de ese analgésico, por decir un ejemplo. Entonces, actualmente, algo de estadística que se reporta en el 2021, chequemos el nivel de atención que tenemos y el personal, que es un gran número. Quiero que quede claro por aquí el número total. Aquí está. El total de personal de enfermería. ¿Por qué es importante entender esto? Bueno, este diagrama que estamos aquí presentando nos indica un poquito ese contraste que existe entre el número de personal de enfermería que existe en primer, segundo y tercer nivel de atención contra lo que se está suscitando dentro del proceso de farmacovigilancia. Entonces, cada país tiene su reglamentación. En México, el COFEPRIS es quien se encarga de darle seguimiento y atención a este proceso de farmacovigilancia. Entonces, COFEPRIS, que es la autoridad en México, tiene que generar está instalado su Centro Nacional de Baja Farmacovigilancia, que se encarga de todos los compuestos, desde la creación del medicamento, la adquisición, hasta llegar a las unidades que van a surtir. Tomen atención aquí, porque esto es lo que nos dice la parte bonita, esta utopía teórica. En la vida real, pues bueno, sabemos que uno de los problemas de la farmacovigilancia actuales es que se desconoce el origen de los medicamentos. Más adelante vamos a hablar acerca de esto. Entonces, COFEPRIS en México regula la farmacovigilancia. Se encarga de dictaminar o de llevar al Centro Nacional, y de ahí se genera el otro protocolo hasta que llega al paciente. Por supuesto que estoy hablando que del hecho del Centro Estatal de Farmacovigilancia o de la unión o captación del fármaco hasta que llega al paciente, hay un hecho que tenemos que generar, que es precisamente lo que estoy abordando desde la salud pública.
cómo el paciente adquirió ese medicamento. ¿Fue prescrito por el médico? ¿Fue autorrecetado? Y si fue autorrecetado, ¿fue con una experiencia previa que el paciente tenía? ¿O fue porque lo leyó en internet? ¿O fue porque lo vio en las noticias? ¿O fue porque el vecino lo indicó? Ojo, porque desde ahí empieza el proceso de farmacovigilancia. Entonces, si el paciente adquirió el fármaco sin prescripción, la COFEPRIS indica que al generar una reacción, el paciente debería reportarlo. El problema es que estos diagramas o esos protocolos a veces se irrumpen y el paciente lo reporta a una unidad de atención, llámese un servicio de primer contacto, una urgencias, primero, segundo nivel. Entonces, en el hospital, a veces los protocolos indican que el reporte se debe hacer con la hora y todo lo que ya sabemos. Sin embargo, la COFEPRIS dice que si el paciente adquirió este medicamento, independientemente de todo el seguimiento, debería reportarlo a la farmacia debería reportarlo al laboratorio y de ahí se hace el seguimiento. Si fue la reacción generada por la prescripción médica del médico, entonces el paciente debería reportarlo al médico y el médico haría lo propio en la unidad de farmacovigilancia hospitalaria. Después, tendría que regresar al centro estatal, reportar el lote, reportar toda la situación, darle un seguimiento, regresa a COFEPRIS, COFEPRIS lo regresa a las instituciones que regulan esta otra situación, de acuerdo como lo indica la OMS. Yo lo que quiero identificar de esta diapositiva que pueden ver aquí es que en ningún momento se está dando dentro del protocolo, que este protocolo lo pueden ver, ahí está en la OMS, se le está dando el papel a el personal de enfermería. Y creo que todos aquí sabemos que el personal de enfermería es quien está implícitamente relacionado con la administración, seguimiento y demás del fármaco. Ojo acá, porque la COFEPRIS, con base en la OMS, no dentro de su diagrama mundial, que es el que estamos viendo acá, no considera el personal de enfermería. Entonces, los enfermeros, ¿qué papel tenemos realmente desde la farmacovigilancia? Reportar solamente a la reacción, hacer el registro y demás. Entonces, si las estadísticas dicen que tenemos este personal de enfermería que ustedes pueden ver en pantalla, que es un gran número, y ya no solamente desde la parte, independientemente de la categorización, la especialidad que hoy día existe en enfermería es muy grande. Quiero que vean todos los tópicos, ¿sí? Que es un tema que más que, bueno, se da para mucho más, identificar cuál es el papel de especialización por farmacovigilancia. Ese es otro tema que también podríamos abordar en otro momento, tal vez. Eh, aquí empieza Aquí empieza la relación de la farmacovigilancia versus salutogénesis. Eh, para concluir esta parte, la farmacovigilancia, sí es cierto, dice que hay que reportar la reacción que se detecta oportunamente, se tiene que constatar, evidenciar y darle seguimiento. Pero a la enfermería no dejar claro el papel más que un simple registro, entonces nosotros tenemos que abocarnos con base a nuestra especialización y el real ampliado que tenemos y darles entonces seguimiento a la salutogénesis. Sin darle tanta explicación al modelo, podemos identificar que es génesis, la generación de salud. Ok, atendamos entonces el término. Salutogénesis prácticamente se enfoca el término a la creación de salud. Esta creación de salud, en el caso de su servidor, le estoy enfocando a que esta farmacovigilancia, la norma también nos indica que la da cualquier persona inmersa dentro del apartado o contacto con el medicamento. Entonces, este término dice que la patogenia se pregunta por qué nos enfermamos. Los médicos vamos, atienden este tópico, en la parte de enfermería atiende los cuidados, pero este modelo dice cómo podemos potencializar la salud. Entonces, generar salud se contrapone a la patogenia, que ese es uno de los tópicos que enfermería tiene. Atendemos la parte del cuidado, que es una de nuestras razones de ser, pero ya lo decía al inicio, la norma oficial mexicana establece las cuatro competencias, que todos las sabemos. Entonces, este modelo dice que tenemos que enfocarnos en un modelo positivo que pueda potencializar el efecto de salud. Entonces, ojo acá,
porque esa parte teórica nos puede confundir un poco con qué relación tiene con la farmacovigilancia. Para allá voy. Yo hace un momento les dije que en este diagrama les decía qué hace o cómo identificamos que este medicamento haya llegado al paciente. En este apartado de salutogénico, estamos entendiendo que los pacientes no están respetando las interacciones que los medicamentos están exigiendo. Entonces, todos sabemos que esas interacciones medicamentosas tienen una particularidad. La farmacovigilancia dice que se tiene que reportar cualquier reacción, pero también dice que se tiene que reportar cualquier caso que pueda potencializar o generar una reacción. Entonces, nosotros tenemos interacciones alimento-medicamentos, tenemos interacciones medicamento-alimentos, y no lo digo yo. Ahí está en el apartado de la OMS, lo pueden ustedes identificar. Tenemos ahora que estudiar las interacciones herbolaria-medicamentos, que está en el tópico de la fitofarmacología, que post pandemia tuvo un auge muy grande porque la herbolaria tuvo un papel importante en México. Entonces, ojo aquí, eso no lo digo yo, ahí está en el artículo 224, que dice que el personal de enfermería tenemos que darle seguimiento al fármaco, al entorno del fármaco y todavía considerar el aspecto cultural. Yo he visto en muchas ponencias, muchos debates, muchos foros en los que se habla de la interculturalidad del paciente y todos terminamos abrazándonos, aplaudiendo y que sí vamos a respetar la cultura del paciente. Pero, ¿qué significa realmente respetar esta interculturalidad? Bueno, pues que yo les dije al inicio, en México la cultura es un factor que detona la salud pública. Muchos pacientes que ingresan al hospital ya se encuentran con alguna alteración farmacológica, ya, pero vamos, me refiero ya con la alergia, ya con la reacción. Y entonces, en ese momento, cuando ya esta reacción está mucho más avanzada, mucho más pronunciada, entonces a veces enfermería se enfoca a esa reacción. La farmacovigilancia y COFEPRIS dice, a ver, sí se reporta el efecto, pero también tienes que ubicar el contexto del paciente. A eso lo estamos llamando la salutogénesis del paciente, el entorno del paciente. No estoy hablando del holismo. Entonces, regresando a este tema, la interacción alimento-medicamento está diciendo que los alimentos básicamente son compuestos químicos, cosa que todos ya sabemos, pero estos químicos en gran cantidad pueden modificar incluso el pH de los medicamentos, y esto puede generar alguna alteración en este sinergismo, antagonismo y potencialización del medicamento. Entonces, ojo acá, vuelvo a repetir, porque tenemos enfermeros de todos los niveles, tenemos personal académico y estudiantes. En muchas ocasiones se respeta, con base a las acciones esenciales, se respeta el esquema, dosis, presentación, vía, horario, todo lo que queremos. Pero a veces no consideramos que estamos ante un paciente que tiene desnutrición o que tiene alguna alteración de orden nutricional que se contrapone al efecto terapéutico. Si bien es cierto, hay muchos fármacos que requieren ciertas características de nutrición, a veces no lo conocemos, y algo que siempre enseño yo a mis estudiantes es que a veces cuando el paciente llega, nos enfocamos en la sintomatología actual, por supuesto, pero a veces damos por hecho que las otras patologías no se encuentran presentes en este momento. Yo al inicio de la sesión les hablé de un término que se llamaba sindemia. Y yo espero que a estas alturas de la charla nos quede claro que esta sindemia se enfoca en tres apartados específicos. Se enfoca en una desnutrición, se enfoca en una obesidad y se enfoca en una terapéutica que no está aterrizada. Ojo aquí, porque creo que todos entendemos el tipo de población que se atiende en un hospital y en un primer nivel de atención. Tenemos población con N patología, la que gustes, que tiene estos, por lo menos, estos dos componentes. Y estos dos componentes se van a enfocar a las alteraciones que nos está indicando las interacciones medicamentosas. Ahora vamos con interacción herbolaria-medicamento. Vuelvo a repetir, ahí en el 2018 la OMS lo estableció como la aprobación de la fitofarmacología, y en México se refuta con el artículo 224 constitucional, que lo pueden ustedes
revisar y dice que tenemos que tener atención dentro del proceso de farmacovigilancia, no lo digo yo, que tenemos que ver si esta reacción tiene una causa por fármacos alopáticos, homeopáticos o herbolarios. Y estos son tópicos que a veces no consideramos dentro del proceso de interculturalidad del paciente. Entonces, el papel de enfermería, creo que ahora, dentro del apartado de farmacovigilancia, creo que es un poquito más claro. Somos el primer contacto. Y entonces tendríamos que identificar qué activos de salud tenemos eh, presentes dentro de un reporte de farmacovigilancia. Entonces, la salutogénesis dice que son factores externos que tiene el paciente y son recursos que podemos enfrentar. Entonces, quiero que quede claro en esta charla que mi enfoque con ese modelo salutogénesis enfocado a la farmacovigilancia es que los que estamos aquí concentrados y que nos están escuchando, salgamos de esta plática entendiendo que este reporte, este registro que se hace, sí muy importante, sí muy valioso, que es oportuno, que es específico, etcétera, pero que sea también entendiendo que la farmacovigilancia tiene un seguimiento fuera del área clínica. Entonces, el paciente que tuvo una reacción, la estadística y la evidencia científica nos dice que es un paciente que va a ser recurrente a este efecto adverso y esta reacción se va a repetir y en muchas ocasiones ya no va a quedar una reacción, sino puede quedar en un daño mucho más pronunciado. Entonces tenemos que entender desde el modelo salutogénico, comprender qué es lo que se tiene que hacer en torno a la administración del medicamento, qué visión tenemos que tener o postura y cómo lo podemos abordar. Entonces, bueno, ella es una fuente que ustedes pueden consultar. Vamos a dirigir la charla hacia este tópico. Los índices de movilidad que actualmente se están generando, ustedes lo pueden ver aquí en pantalla, tienen una gran significancia dentro del número, ahí ustedes lo ven, aquí está, distribución de casos por fuentes de notificaciones. Muchas patologías están culminando en decesos y una de las características que reporta el sistema es que no se reportan o no se notifican. Pasa mucho con el personal, bueno, pasante, alumnado, que en algunas ocasiones tienen cuasi fallas, errores, etcétera, y que no se reportan y no se registran a tiempo. No lo digo yo, lo dice la norma. Debe ser detección, notificación, reporte, registro oportuno, eficiente, etcétera, etcétera, todo lo que ya sabemos. Este modelo dice entonces que los enfermeros tendríamos que tener especial cuidado con el enfoque de conocimiento en qué, del fármaco. El paciente, eso sí quiero que lo aterricemos en el paciente, ya tiene cierta experiencia medicamentosa, ya que los pacientes obviamente ya tienen una sinergia del medicamento. Y dentro de esas reacciones, a veces no se registra que un paciente generó emesis, generó, no sé, una diarrea, generó un rash ante un medicamento que ya tomaba. Esto lo pongo a la mesa desde la experiencia de primer nivel de atención. Hay pacientes que tienen cierta dosis, por ejemplo, de insulina. Ellos regularmente van a sus consultas, renuevan el medicamento, etcétera, etcétera, pero en muchas ocasiones tienen algunas reacciones que el paciente desafortunadamente las empieza a asimilar y te dice, pues es que esta semana pasada tuve diarrea porque yo creo que fue la insulina. Ojo ahí, ¿eh? Porque esas cosas no las reportamos. Nadie me lo contó, yo lo viví. Hay pacientes que te decían ciertos efectos y el mismo personal de enfermería decíamos, ay, cuídese mucho, etcétera, etcétera. Ojo, porque esas son reacciones adversas que precisamente la farmacovigilancia dice, se tiene que reportar, se tiene que registrar, se tiene que informar alguna reacción que no se espera de un medicamento. Y en algunos casos, y hablando con algunos colegas, incluso algunos eh, estudiantes, a veces comentan, ¿por qué a mi papá, a mi familiar, hace 10 años le metieron tal medicamento y actualmente lo volvió a ingresar? No fue alérgico, no presentó alergia hace tiempo, años, y ahora sí. Yo pregunto, ¿se hizo alérgico? ¿Eso es una reacción adversa? Etcétera. Son situaciones que en algunas ocasiones dejamos de lado y no consideramos lo que yo les decía en las diapositivas anteriores. Esta interacción alimento-medicamento nos está diciendo que durante el desenvolvimiento del ser humano ingresamos ciertos alimentos
que pueden generar ciertas interacciones con los fármacos, porque el paciente dentro de su sindemia tiene alguna alteración bioquímica, que esta bioquímica afecta al factor P450 y entonces la captación del fármaco ya tiene otra sinergia de la que debería de tener. Pero vuelvo a repetir, como es un paciente que dice, pues yo creo que es normal y en casa lo aborda, y a veces en enfermería nos enfocamos mucho con decir, bueno, hay medicamentos que espero yo que mi potencia, hay medicamentos que espero yo un rash, hay medicamentos que espero yo que genere dolor, no se están registrando elementos de farmacovigilancia. Entonces, eso nos lleva a la segunda etapa. Tenemos entonces, o existen, al basarnos con la experiencia del paciente, generamos hábitos que en muchas ocasiones cero son saludables y que el paciente pasa de lado porque, pues bueno, sabemos que la salud desafortunadamente está regulada con este factor económico y estos dos tópicos son pasivos de salud que con base al modelo salutogénico hemos estado atendiendo. Bien, bueno, entonces, regresando un poquito al contexto. Patogénesis nos está refiriendo a qué causa la enfermedad. Vamos ahora a la farmacovigilancia. ¿Qué causa la reacción al medicamento? De acuerdo a lo que hemos visto ahorita, causa la polifarmacia, la automedicación o la mala indicación del seguimiento del fármaco. ¿Cómo podemos evitar estos tópicos? Bueno, ¿cómo evitamos estos problemas? Pues darle un seguimiento precisamente al registro, enseñarle a la población que la prescripción medicamentosa en casa o la administración en la parte hospitalaria o nosocomial, en el hospital, perdón, tendría que tener identificado muy claro los elementos que se pueden generar. Reactivación de la enfermedad, la patogenia me dice que yo me puedo curar n número de veces, pero me puedo enfermar también n número de veces. La farmacovigilancia también nos enseña que si el fármaco no se completa el esquema terapéutico, no logramos el rango terapéutico, pues no vamos a tener ahí el efecto deseado. Y la patogenia me dice que debemos controlar la sintomatología. Dentro del proceso de farmacovigilancia, hay un apartado que el COFEPRIS establece que se tiene que verificar el control terapéutico. Entonces, cuando el paciente reincide en la sintomatología, pero solamente toma el fármaco durante la fase clínica y después genera cierta mejora sin completar el esquema, este rango terapéutico, ojo aquí, este rango terapéutico que se interrumpió desde la concentración máxima del fármaco hasta el tiempo máximo del fármaco, estos compuestos, al no obtenerse en el esquema deseado, desde aquí ya son tópicos de riesgo dentro del esquema de la farmacovigilancia. No sé si me haga entender aquí. Los que estamos inmersos con el paciente, tenemos que identificar que la farmacovigilancia no solamente es el reporte posterior al fármaco, es antes, durante y después del fármaco. Y muchos pacientes, al estar de alta, siguen con el cumplimiento del régimen farmacológico y muchos pacientes con un esquema de 6 días, al tener mejora al segundo día, ahí irrumpen el fármaco. Quiere decir que entonces no se logra el efecto terapéutico y el resultado entonces es que es en el próximo, el próximo caso patológico, este fármaco ya no va a generar el defecto que te debió haber generado. Y entonces es cuando hablamos generalmente, por ahí hemos escuchado que se genera una resistencia. Y todos sabemos que existe la resistencia bacteriana. Yo no vengo aquí a hablar de la resistencia bacteriana, vengo aquí a hablar de la resistencia farmacológica. Y siempre lo comento en mis clases, tenemos estudiantes y a mí me preocupa mucho que hay estudiantes que dicen, profe, es que yo soy alérgico, tengo un dolor y el tramadol no me hace. Y yo siempre les digo, tienes 18 19 años y notas un tramadol y ¿qué te espera entonces a tus 30 a tus 40 años? ¿Qué fármaco te vas a ingresar? Ojo, porque desde ahí estamos hablando de una farmacovigilancia. El paciente no está acostumbrado a darle un seguimiento farmacológico, ¿no? Y bueno, la salutogénesis que nos enseña a los enfermeros,
¿Qué causa la salud? Bueno, pues lo acabamos de decir, el cumplimiento asertivo del fármaco. ¿Cómo podemos alcanzar el potencial? Verificando lo que está alrededor de este medicamento, verificando el hábitus del paciente, su medicación, su estado nutricional, su adherencia al fármaco, para poder precisamente crecer y ganar salud. Y esto precisamente descubre cómo vivir de manera adecuada desde la prescripción del fármaco, ¿no? Entonces, para ir concluyendo la idea, tanto el paciente como el personal de enfermería tenemos que entender que la salutogénesis nos ayuda a entender los recursos que enfermeros y pacientes tenemos y tenemos que contrastarlos contra los factores de riesgo. Digo, no vamos a hacer la pregunta al público porque para no tener problemas con los audios, pero ahí en casito que me estás escuchando, ¿qué factores, con base a lo que hemos visto ahorita, se contraponen a la adecuada seguimiento, sinergia del fármaco? ¿Qué factores, lo acabamos de decir? Los medicamentos, la falta del registro del fármaco, no completar el esquema, no completar la dosis. Hay pacientes que se ingresan más dosis, menos dosis. Tenemos muchos factores que principalmente pegan a los dos grupos etarios, al niño, al pediátrico y al adulto mayor. Usted lo hemos visto que el pediátrico, bueno, está totalmente regulado a los cuidados de enfermería o del papá, pero en el caso del adulto mayor, que usualmente generamos problemas de polifarmacia, esta polifarmacia genera un impacto desde la vigilancia del fármaco. El paciente geriátrico también genera algunas alteraciones de dosis. Muchos de ellos se modifican las dosis, tienen malos sitios de implantación. Por ejemplo, hay pacientes geriátricos que se siguen metiendo insulina con la dosis indicada, pero vía intramuscular. Y los enfermeros decimos, ¿cómo es posible? Bueno, es que nadie les enseñó, ¿no? Desde ahí estamos fallando a la farmacovigilancia. Entonces, bueno, casualmente al inicio de la plática, el maestro comentaba dentro de su evento que van a tener tópicos de investigación. Es uno de los rubros con los que voy a terminar esta charla. Precisamente, yo vengo a conversar un poco que la farmacovigilancia es un campo totalmente, pues, emergente y yo lo que quiero establecer es precisamente el impacto que tiene la investigación desde farmacovigilancia y el modelo salutogénico. Entonces yo quiero aquí invitarlos a entender el enfoque que tenemos que darle a esta parte, así como el tópico de evidenciar lo que se está presentando. Em, Francamente, quería presentar una revisión sistemática enfocado a la farmacovigilancia que existe en México y no lo hice porque si ustedes se meten a las bases de datos van a encontrar que la farmacovigilancia está dirigida en investigación a la parte química y a la parte médica. Entonces, es un llamado de atención para el personal de enfermería que está aquí presente y una invitación cordial que, que hago desde la Red Mexicana de Enfermería en la Prescripción, ya que pues como red nos enfocamos mucho en identificar lo que el paciente sabe respecto a la farmacovigilancia y ahora nos hemos enfocado a identificar aspectos en cuanto al personal de enfermería, lo que sabemos de farmacovigilancia. Estamos en un estudio, en una etapa de intervención en la que se está abordando cómo es que se reporta una reacción y ustedes me dirán, ¿no? Si actualmente tenemos un efecto adverso, una RAM, ¿se está reportando a Secretaría de Salud o a la COFEPRIS? Ustedes, con base en su experiencia, respóndanlo, ¿no? Y la COFEPRIS dice que se debe reportar a ella. Y en muchos nosocomios se reporta a Secretaría de Salud. No se da el seguimiento, no se da la prioridad, no se cumple el protocolo. Y entonces seguimos teniendo reacciones adversas. Y ya no estoy diciendo al medicamento, a medicamento y a vacunación. Y el personal de enfermería, no todos, por supuesto, pero muchos colegas, lo comento, perdón si hay aquí alguien aludido, pero se molestan enormemente cuando dicen otra capacitación de las acciones esenciales de enfermería y uno de los tópicos de los miles de correctos que existen, pero se sigue haciendo esas pláticas, esa capacitación, porque seguimos evidenciando
que no hay un adecuado seguimiento protocolo. Entonces, yo lo que vengo aquí también a mencionar es, pues eso, exhortar, ¿no? A entender el conocimiento que el personal de enfermería tiene, lo que el paciente tiene, que mucho está regulado con base a su experiencia, modelo salutogénico, y con base en eso tenemos algunos tópicos como la cultura que afecta al seguimiento del fármaco. Entonces, ya para concluir, básicamente, la salutogénesis en farmacovigilancia, tenemos que entender que existen recursos de resistencia, tanto del personal de enfermería hacia conocer al fármaco, el seguimiento farmacológico, tanto de la población, que a veces no entiende qué seguimiento o cumplimiento debe tener al fármaco. De aquí viene el sentido de coherencia, que de acuerdo al modelo de Antonovsky, que es salutogénesis, dice que tenemos que tener una congruencia entre en el caso de un paciente, el fármaco que se toma, el esquema indicado y los cuidados alrededor de, que sería ejercicio, nutrición y reposo. La coherencia entre el enfermero que prescribe, prepara, reporta, administra y evalúa el seguimiento del fármaco, y en conjunto eso genera precisamente el activo de salud. Y bueno, entonces aquí colocamos un ejemplo que se da en salud pública sobre cualquier caso. Sentido de resistencia, todos los pacientes, incluso tú que me estás escuchando, enfermero, enfermera, nosotros tenemos recursos de salud, tenemos energía física, tenemos entendimiento, tenemos, vamos, eh, beneficios sociales, que sería la derechohabiencia, por decir algún ejemplo, y eso nos permite a nosotros cumplir ciertos casos relacionados al fármaco. Nuestro activo de salud sería este un ejemplo. Como tengo estos recursos de resistencia, puedo darlos por congruencia al tratamiento y ese es un activo de salud. Pasemos ahora al medicamento. El medicamento me está indicando entonces que debemos identificar en el paciente este tópico. Ya lo comentamos. Tenemos que identificar qué interacciones tiene el fármaco con el enfoque, el entorno del paciente. Ya lo decíamos, el paciente se automedica. Y a veces tenemos que identificar cómo obtiene los fármacos, cómo enfermería prepara también los fármacos. Bueno, ahorita ya saben los cambios que hay, que se vienen y que no sé cuándo se activen. En algunos hospitales ya están, que se quiere que el químico prepare, el enfermero administre. Y en este va y ven pues se están contraponiendo a fármacos con fotosensibilidad, están perdiendo inocuidad, etcétera. El sentido de coherencia de enfermería, tenemos que saber los conocimientos relacionados al fármaco y el activo de salud sería el reporte registro de las reacciones con base a lo que hemos visto. Bueno, entonces ya para concluir, la salutogénesis en farmacovigilancia dice que tenemos que entender lo que está alrededor del paciente y la medicación con base en las intervenciones que realiza el personal de enfermería. Repito, el seguimiento que se le da, la preparación, la administración, el seguimiento en los tres niveles de atención. Reportar lo que la enfermería práctica basada en evidencia dice. Recordemos que anteriormente era EBE, la famosa enfermería basada en evidencia. Esta implementación dice que ahora tenemos enfermerías prácticas con evidencia, las competencias, las cuatro que hemos abordado, independientemente de los niveles, y lo que genera todo el ente de la farmacovigilancia. Y ya para concluir también, ¿no? Hay que entender mucho desde las partes que estamos aquí, muchos maestros o estudiantes, que lo dábamos en un debate ahorita con una encargada de Cofepris, una de las pocas enfermeras, que creo que ya ha estado dando sesiones en esta misma asociación, encargada del Departamento de Farmacovigilancia del hospital. Y uno de los tópicos que llaman la atención es que mucho personal estudiantil, pasantes, desconocen muchos tópicos de los que hemos estado hablando porque desde la academia no se da el impacto que tiene el fármaco. Entonces, por supuesto, cuando tenemos personal estudiante que egresa y se incorpora a las instituciones, desde ahí tenemos por ahí algo que tenemos que atender, ¿no? Entonces, es un exhorto para todos los que estamos en la parte de enfermería, los estudiantes, pues la invitación cordial a capacitarnos en farmacología, para los enfermeros en activo, pues prestar mayor atención desde los tres niveles de atención, entendiendo el enfoque del paciente. Y para los académicos, pues darle prioridad realmente
no solamente enseñar la farmacología, sino los tópicos, y farmacovigilancia es uno de los saberes que se debe implementar dentro de los contenidos temáticos de la materia misma. Y pues básicamente eso es lo que quería yo es compartirles. Repito, no es una charla de farmacovigilancia como tal, porque es todo un sistema que tendríamos que hablar sobre la reglamentación, el COFEPRIS, lo que establece, los protocolos. Yo le quería dar el enfoque a salutogénesis, que es salud pública, que es una de las prioridades que ya sabemos que a nivel nacional se está implementando. Y pues por supuesto quedo atento a las dudas y sugerencias. Y por mi parte, pues esto sería todo. Muchas gracias de antemano.